Hola. Muchísimas gracias por el apoyo y por la paciencia. Quiero pedirles una disculpa por la tardanza, surgieron unos problemas personales, pero ya estoy de vuelta. Con muchos más capítulos, espero que le den apreciación como siempre. John Wick en Resident Evil. Capítulo 27. La amenaza. 28 de septiembre. Raccoon City. 7:35 p.m. La pistola silenciada de John Wick seguía firme, apuntando directamente al centro del pecho de la mujer. La neblina de pólvora y el hedor a muerte se mezclaban con el perfume caro que emanaba de la desconocida. Ella sostenía su mirada, una leve sonrisa desafiante jugando en las comisuras de su boca, su gabardina escarlata un faro de audacia en el cemento gris de la estación. La alta mesa quiere ayudar, repitió John, su voz era un tono bajo y peligroso, teñido de sarcasmo. Bajó la punta de la pistola solo una pulgada, no por confianza, sino para ver mejor la expresión de ella. ¿Y qué les hizo creer que querría su ayuda? Creía que lo de Casablanca había dejado claro mi estado con respecto a sus reglas. La mujer se rió suavemente, un sonido melodioso y totalmente fuera de lugar en la estación de metro llena de cadáveres. Dio un paso más hacia John, acortando la distancia de seguridad, obligándolo a levantar ligeramente la barbilla. Vamos, John. No hay necesidad de recordar tus vacaciones forzadas, dijo. Su voz era un susurro íntimo que contrastaba con el peligro. Sus ojos almendrados se posaron en John con una intensidad diseñada para desarmar. ¿No crees que es de mala educación apuntar con un arma a una dama que solo intenta ser útil? John no se inmutó, su rostro era una máscara de granito. Él había visto demasiados trucos tácticos en el campo para que la belleza y la vulnerabilidad calculada tuvieran algún efecto. Si te paras frente al cañón, no eres una dama. Eres un objetivo. ¿Quién eres? Preguntó John, manteniendo su tono inalterable. Ella suspiró con una falsa irritación, su mano se movió para apartar un mechón de cabello negro que no estaba fuera de lugar. Soy la llave de tu ascensor, John. Me llamo Ada. Se enderezó, la seducción desapareciendo para dar paso a la seriedad. Verás, John, Umbrella es un problema para todos, incluso para los que están por encima de ti y de mí. Esta infección o virus, como quieran llamarle, es lo que llamamos una perturbación del mercado. No respeta las reglas, no acepta oro, y lo más importante, amenaza la anonimidad. Hizo una pausa, permitiendo que el concepto se asentara. Cuando el mundo se vuelve loco, nuestros refugios dejan de ser seguros. Raccoon City es un fracaso de contención tan monumental que si no se detiene aquí, la alta mesa, el Continental, y toda la infraestructura que sostiene nuestro modo de vida, colapsará. Los muertos caminando no aceptan nuestras reglas de no hacer negocios en terreno continental. John bajó el arma, pero solo para mantener el control sobre la situación, no por respeto. Ada había articulado el único punto que importaba. La mesa nunca actuaba por moral, sino por supervivencia del sistema. ¿Y qué tienes que ver tú en todo esto, Ada? Preguntó John, usando su nombre a regañadientes. Yo soy su contacto. Soy la llave, dijo, su tono volviéndose profesional y frío. No solo te diré cómo entrar en la base subterránea de Umbrella, sino que estoy aquí para encargarme de un objeto de interés que está dentro. Un objeto que la mesa no quiere que caiga en manos equivocadas, ni siquiera en manos de Umbrella. ¿Un objeto, o tu boleto de salida? Cuestionó John. La alta mesa se preocupa por la estabilidad. Yo me preocupo por el poder, susurró Ada, con un brillo fugaz en sus ojos. Hizo un gesto hacia el imponente Umbre. Ahora, cazador. Tenemos un viaje a la comisaría de RPD. Tú necesitas un acceso, y el jefe Brian Irons es un activo conocido de Umbrella. Si hay una entrada de servicio a su panal de abejas bajo la ciudad, él la conoce. Necesitas su conocimiento, y yo necesito que me lleves allí. John miró el Umbe, luego a la mujer en vestido de cóctel y gabardina escarlata. La desconfianza era un instinto primario, pero en este tablero de ajedrez donde las piezas eran monstruos y la única salida era un infierno, una aliada, por muy sospechosa que fuera, era un riesgo necesario. Sube, ordenó John. Se acercó a la puerta del conductor del Umbe, sin mirar atrás, sabiendo que ella lo seguiría. Ada sonrió. La pistola de Garfio que había estado escondida bajo su gabardina volvió a su lugar. El plan estaba en marcha. Un placer hacer negocios, John Wick, dijo, antes de subir al asiento del pasajero del vehículo blindado. Hace unos minutos. Ada Wong estaba al borde de la exasperación, un estado que rara vez se permitía. Raccoon City era un laberinto de caos, ceniza y muerte, pero lo peor era su ineficiencia. Llevaba 2 días en la ciudad.
El caos había hecho que localizar a un hombre que se suponía que estaba a la vista de todos fuera una pesadilla logística. Se movía por los tejados cerca del centro de la ciudad, con el traje de cóctel y la gabardina escarlata, siendo un contraste ridículo con el entorno. Suspiró. Había demasiado dinero en juego para fracasar. Su objetivo más secundario era el virus G, la joya de la corona que su misterioso informante y aliado, Albert Wesker, le había encargado recuperar de las entrañas de Umbrella. Wesker había ofrecido unos míseros 4 millones por la muestra. Pero luego estaba la alta mesa. Ellos, aterrorizados de que el brote de Raccoon City destruyera su anonimato global, querían que se centrara en el virus T, el brote principal, y, convenientemente, en neutralizar al Baba Yaga. La mesa había doblado la apuesta de Wesker, ofreciendo 10 millones por la muestra del virus T, además de los 20 millones de la recompensa por la cabeza de John Wick. Su plan era elegante y sencillo. Usaría a John Wick, el hombre capaz de diezmar un ejército se encargaría del trabajo sucio, de los que bloquearían la entrada a su objetivo. Ella lo convencería de una tregua temporal, usando la excusa de la colaboración de la alta mesa, para que él la condujera directamente a su objetivo. Cuando John hubiese allanado el camino, ella lo liquidaría, cobrando la recompensa. 30 millones de dólares por un solo día de trabajo, más el virus G para Wesker. El riesgo era alto, pero la recompensa lo valía. Estaba a punto de rendirse e intentar acceder a la comisaría por su cuenta, cuando un ruido sordo y persistente rompió el gemido de las sirenas distorsionadas. Un motor diésel pesado. Desde su posición en la cornisa, Ada vio un vehículo blindado, un BH1 negro, pasar a toda prisa por una calle lateral, ignorando los escombros. Su mente se puso a trabajar de inmediato. Los agentes de Umbrella no solían conducir un BE tan discretamente blindado, y el vehículo parecía estar moviéndose con un propósito feroz. Es probable que sea de Umbrella, pensó Ada. Quizás van en dirección a una lucha contra John Wick o a su punto de extracción. Además, si no está John Wick no tengo nada que perder. La posibilidad era demasiado dulce para ignorarla. Si la lucha ya había sucedido, tal vez encontraría el Umbe junto al cuerpo de John, debilitado o muerto, lo que convertiría los 20 millones en una simple recogida. Ada no perdió un segundo. Sacó su pistola de garfio y disparó el ancla al edificio de enfrente. Se lanzó en una carrera ágil y silenciosa por los tejados, siguiendo la estela del vehículo. El rastro la llevó directamente a la estación de metro. Ada se acercó con cautela y vio a un grupo de soldados de élite de Umbrella, el equipo de cazador, si su conocimiento de la mesa era correcto, entrar sigilosamente, armados hasta los dientes. Se escondió y esperó, escuchando una serie de disparos amortiguados y un silencio posterior. Pasó un minuto eterno. Cuando la pesada puerta de metal se abrió, no fueron los soldados los que salieron. Fue un hombre con un traje de sastre completamente negro, con rastros de sangre y pólvora, pero alerta al entorno. John Wick. Ada sintió una punzada de frustración. Preferiría haber encontrado un John Wick muerto. Sería la forma más fácil de ganar 34 millones de dólares, los 20 millones por él más los 14 millones que ella esperaba obtener por los virus. Pero al menos si había encontrado a John, el cual estaba de pie, significaba que había matado a un equipo de élite de Umbrella solo para llegar a la superficie. Tendría que ser la opción de la colaboración, por ahora. Haría que el Baba Yaga hiciera el trabajo pesado. Solo había que venderle la mentira de la tregua y de la estabilidad del sistema. El plan estaba en marcha. Ada salió de las sombras. El juego había comenzado. Volviendo al presente, ella se deslizó en el asiento del pasajero del Umbe blindado con una gracia excesiva para la ocasión. Su gabardina escarlata, vibrante en el atardecer nefasto de la ciudad, se acomodó. El proceso de abrocharse el cinturón de seguridad fue lento, un acto puramente performativo que buscaba la mirada de John. Su presencia era un campo magnético de perfume caro y peligro calculado que, por primera vez en días, no olía a pólvora ni a muerte. El Umbe, con John al volante, rugió. Los coches chocados y ardientes, los infectados tambaleándose y los sobrevivientes que corrían en pánico llenaban las calles. John mantenía la mirada fija en el parabrisas blindado, sus movimientos en el volante precisos para esquivar obstáculos y evitar el contacto innecesario. Los edificios pasaban como visiones fugaces de una pesadilla urbana. Tiendas de comestibles saqueadas, apartamentos con ventanas rotas, y el humo espeso que se elevaba de la zona financiera. Ada rompió el tenso silencio. Es un coche muy práctico, comentó Ada, su voz baja y sedosa. Aunque supongo que tu gusto suele ser algo más clásico. ¿Un Chevrolet Malibu? Pero con buen blindaje, claro. Algo con clase para no ofender a los porteros del Continental.
John movió el volante para aplastar un coche de policía volcado. La chatarra crujió bajo las ruedas. La utilidad supera a la estética. Además, John no la miró, el Malibú no sobreviviría a que le pasen por encima. Una sonrisa diminuta, un movimiento casi imperceptible, curvó los labios de Ada. Era lo más cercano a la risa que ella permitía. Vaya. Sarcasmo. Un arma inesperada. Me gusta. De repente, cambió de tema, señalando una marquesina de cine derrumbada. ¿Viste la cartelera? Iban a estrenar una comedia romántica. Me pregunto si el final habría sido más feliz que el nuestro. Probablemente más predecible, respondió John, esquivando a un zombi que se lanzó hacia la cabina. Y dudo que la película necesite tantos fusibles de repuesto como este coche. ¿Y de qué iba la trama, Ada? ¿El héroe se casa con la mujer que lo ha estado mintiendo desde la introducción? Ada tardó un momento en responder, disfrutando del golpe sutil de John. Algo por el estilo. Pero, volviendo a lo serio, su tono se volvió filosófico, como si estuvieran en un seminario y no a bordo de un vehículo de guerra. John, incluso tú debes admitir que hay algo fascinante en todo esto. Tanta anarquía. El mundo de las reglas y las monedas de oro está muriendo. Es emocionante, ¿no crees? ¿Qué nuevo orden surgirá? Esta es la mayor reestructuración de poder que veremos en nuestras vidas. John apretó el agarre en el volante. ¿Orden? El caos es solo un preámbulo para la nueva jerarquía. El orden no muere, Ada, solo cambian los que dictan las reglas. Y siempre hay alguien esperando para cobrar la factura. Los que buscan el nuevo orden son los que causaron este desastre, o los que se beneficiarán de él. Hizo una pausa, su voz bajó a un tono peligroso. Y yo no estoy interesado en ninguna de esas categorías. Ada asintió, su rostro se volvió serio al reconocer la verdad en las palabras de John. Es la perspectiva del verdugo, John. Yo tengo la perspectiva del ingeniero. Si la civilización colapsa, no hay mercados para mis servicios. Piensa en las consecuencias. ¿Quién aceptará una moneda si los muertos devoran a sus hijos? La conversación dio otro giro abrupto. Ada se acercó un poco, estudiándolo. ¿Y cómo diablos mantienes ese traje? Es ridículo. Has pasado por una carnicería y esa tela sigue pareciendo profesional. ¿Un sastre del Continental a domicilio, quizás? La pregunta, aunque frívola, era un intento de penetrar su coraza. John exhaló un suspiro pesado, que podría haber sido de exasperación. Es un secreto. Solo es un traje. Es más fácil de mantener de lo que parece, a diferencia de conducir mientras se responde a un examen oral de filosofía, moda femenina y la geopolítica zombie. La respuesta le ganó una sonrisa genuina, un fugaz destello de diversión en los ojos de Ada. «Me tomás el pelo», susurró, divertida. «Me gusta eso». La mayoría de los hombres se pondrían a gritar o a pedir mi número de teléfono. «Dime, John, ¿cuándo ha sido la última vez que has estado con alguien?» John ignoró la pregunta, sus ojos fijos en la carretera. «No te daré la satisfacción de hablar de mi vida personal mientras esquivo cadáveres. ¿Qué hay de ti? ¿Por qué tardaste 2 días en localizarme si la alta mesa está tan interesada en mí? ¿Fueron los tacones un factor de retraso?» Ah, la pregunta clave, Ada sonrió, recuperando su aplomo. «Bueno, digamos que rastrearte en medio del apocalipsis es complejo. Los satélites no distinguen bien entre John Wick y un zombie con muy buen gusto, y tuve que volar de París a un aeropuerto abandonado. Y mis botas son sorprendentemente cómodas. Pero, John, la alta mesa me envió a cooperar, un equipo improvisado. La alta mesa odia el caos y yo adoro el dinero. Somos el equipo perfecto. La mesa solo ofrece un precio de mercado a las cosas», replicó John. «Y por lo general, yo soy el artículo en la lista de precios. ¿Qué garantía tengo de que mi precio no cambia en cuanto obtengas tu objeto?» «Mi garantía», dijo Ada con una frialdad que momentáneamente congeló la coquetería, «es que yo te necesito vivo para entrar en el panal de Umbrella. Tú eres mi llave. Además», añadió, volviendo a su tono ligero, «soy la carta de crédito que te permite seguir comprando tu tiempo. Por una vez, eres el activo estratégico». John asintió una vez, sin quitar los ojos de la carretera. La RPD estaba a la vista. Se estaban acercando, unas cuantas calles más y llegarían. En ese mismo instante, a menos de 100 metros de la imponente estructura de la comisaría, el teléfono satelital que John mantenía en el portavasos, un modelo robusto y cifrado, comenzó a vibrar con una intensidad furiosa. Parpadeaba con un número no registrado. John, que no solía coger llamadas de números desconocidos, lo agarró de todos modos, sintiendo que la furia de la vibración era un preludio de algo peor.
Vaya, parece que te ha llamado el destino, bromeó Ada con una sonrisa juguetona, sin apartar la mirada de la calle. Debe ser importante si el gran John Wick se digna a hablar con gente anónima. O es un cobrador, o tu perro te llama. John la ignoró, su rostro era granito. Levantó el teléfono y lo acercó a su oído, sin dejar de conducir. Wick, dijo, con la voz baja y sin adornos. Al otro lado, la voz de una mujer irrumpió, áspera por el miedo y la adrenalina. Gil Valentine. John, soy Gil. Hay un monstruo, va por ti. Su objetivo es... Gil. Empezó John, intentando que su mente procesara la advertencia. Justo cuando iba a volver a hablar, sintió que el mundo se deshacía. Un estruendo inhumano y violento borró el sonido del teléfono. En el instante siguiente, la gravedad se invirtió y su cuerpo se convirtió en un peso muerto dentro del vehículo. La llamada se cortó en un graznido de estática. El golpe no vino de frente, ni de un lado. Vino con una potencia apocalíptica desde la parte trasera, un impacto tan brutal y centrado que el vehículo de 4 toneladas se elevó en el aire como si fuera de papel. La velocidad de John, combinada con la fuerza del impacto, convirtió el Humvee en un proyectil descontrolado. John sintió que el mundo se ralentizaba. El sonido de los neumáticos gritando y el metal retorciéndose se convirtió en un zumbido sordo. Era el sonido del tiempo deteniéndose en medio del caos. El aire salió de sus pulmones en una exhalación forzada mientras el cinturón de seguridad lo sujetaba con fuerza, pero el impacto lo empujó hacia el volante. La presión lo hizo jadear, y sintió un dolor agudo en la caja torácica, un recordatorio de que, incluso en un vehículo blindado, la inercia era invencible. Vio la expresión de Ada en el asiento del pasajero. Un momento de sorpresa total y luego, casi inmediatamente, la aceptación fría de un riesgo de muerte profesional. No había gritos, solo una quietud terrible. Ada instintivamente llevó una mano hacia el cinturón de su gabardina, buscando un punto de apoyo o, quizás, la empuñadura de una de sus armas ocultas. El parabrisas blindado se convirtió en una red de grietas radiales, y el polvo fino de la carretera y el interior destrozado empezó a flotar en el aire como escarcha oscura. El olor a combustible caliente y caucho quemado inundó la cabina, mezclándose con el dulce y anacrónico perfume de Ada. El Humvee dio una vuelta lateral completa, levantando una densa nube de polvo y chispas al arrastrar metal sobre el asfalto. El mundo se volvió una sucesión de imágenes borrosas. Asfalto gris, cielo rojo anocheciendo, y luego más asfalto. Cada rotación era un nuevo golpe, una nueva deformación del metal que les recordaba que estaban en una caja de muerte giratoria. Por una fracción de segundo, mientras el vehículo giraba fuera de control, John pudo vislumbrar la cosa que los había golpeado. Era una silueta inmensa, casi el doble del tamaño de un hombre normal, enfundada en un pesado abrigo de cuero negro que ocultaba sus proporciones deformes. Se movía con una antinaturalidad brutal. No corría, sino que avanzaba con una marcha implacable que hacía vibrar el suelo. Su cabeza estaba oculta por lo que parecía ser una máscara de contención o una bolsa rudimentaria, pero John no necesitaba ver el rostro para entender que estaba viendo a un ejecutor de élite. Lo más alarmante no era su tamaño, sino la maquinaria que lo acompañaba. En su mano, o más bien, acoplado a su brazo en lugar de una mano, llevaba un lanzamisiles monstruoso. No estaba sostenido, estaba integrado. El rastro de humo fresco confirmaba la ignición. Era la máxima expresión de la aniquilación dirigida. Un asesino industrial, una aberración biológica diseñada únicamente para la cacería. Era la encarnación de la muerte industrial de Umbrella. Un castigador diseñado para aniquilar. El vehículo cayó de golpe, golpeando el techo antes de volcarse sobre un lateral y deslizarse con un chillido prolongado que se sintió directamente en los huesos de John. El Humvee finalmente se detuvo de lado, la puerta del conductor ahora mirando hacia arriba, a un cielo cubierto de humo. El interior se convirtió en una centrifugadora de escombros, fragmentos de vidrio, equipo suelto y las armas que habían sido arrojadas de sus soportes. El mundo no se volvió negro para John. En cambio, se encendió en 1.000.000 de puntos de dolor paralizante. El impacto le había roto varios huesos. Podía sentir la carne magullada bajo el traje balístico, el dolor profundo y punzante con cada respiración superficial. La cabeza le palpitaba con una migraña que prometía fractura. John intentó moverse, pero el cinturón de seguridad y la posición antinatural del vehículo lo mantenían sujeto. Estaba herido, golpeado y atrapado, pero despierto. Su visión era un campo de batalla de luces intermitentes, pero se enfocó a través del dolor. A su lado, Ada Wong no había tenido tanta suerte.
Su cuerpo, menos acostumbrado a ese tipo de castigo vehicular, colgaba flácidamente del cinturón de seguridad. Su cabeza descansaba contra la ventanilla lateral destrozada, su coleta pulcra se había deshecho y mechones negros cubrían un lado de su rostro. No había movimiento, no había sonido, solo la tenue respiración que subía y bajaba su pecho. Estaba inconsciente. El peligro no se detenía en el ejecutor. Un olor masacre y químico comenzó a inundar la cabina, un olor distinto al caucho. John enfocó la mirada hacia el motor, ahora invertido y arrugado. Una columna de humo negro y graso se elevaba desde el capó destrozado, y unas pocas llamas anaranjadas lamían la chapa. El Humvee, su fortaleza móvil, se estaba convirtiendo rápidamente en un horno. Capítulo 28. Némesis. 28 de septiembre. Raccoon City. 8:15 p.m. El Humvee estaba en silencio, un silencio que era más aterrador que cualquier rugido. John se enfocó a través de la niebla de dolor. El vehículo había caído de lado, la puerta del conductor ahora era el suelo, y John colgaba del cinturón de seguridad en una posición antinatural. El impacto le había dejado un dolor profundo, un roce punzante que con cada respiración superficial que intentaba tomar era un infierno. Su traje blindado no había evitado que su cuerpo se convirtiera en un mapa de magulladuras y huesos forzados. Junto a él, Ada Wong era un peso muerto. Su cuerpo colgaba flácidamente, la gabardina escarlata manchada y desgarrada. Estaba inconsciente, un lujo que John no podía permitirse. El peligro inmediato no era el atacante, sino la ley más básica de la supervivencia. Un olor acre y químico comenzó a inundar la cabina, distinto al caucho quemado. John enfocó la mirada hacia lo que antes era el capó, ahora invertido y arrugado contra el asfalto. Una columna de humo negro y graso se elevaba desde el capó destrozado, y unas pocas llamas anaranjadas lamían la chapa. El Humvee, su fortaleza móvil, se estaba convirtiendo rápidamente en un horno. El calor comenzó a irradiar desde el metal, transformando la cabina en una trampa de aire sofocante y tóxico. La muerte por asfixia o ignición era un temporizador que corría mucho más rápido que la llegada del castigador. El dolor le gritaba que se detuviera. Que se rindiera. Pero John no hacía tratos con el dolor. Simplemente lo usaba como combustible. La sensación de urgencia reavivó su instinto más primario. El primer objetivo era la liberación. Con un gruñido ahogado, levantó su mano temblorosa hacia la hebilla del cinturón de seguridad. Sus dedos, normalmente firmes, se resbalaron en el metal sudoroso y caliente. Su cuerpo se tensó, y John sintió oleadas de agonía recorriendo su caja torácica. Fallo. Reintentar. El proceso es la supervivencia. La orden no era una emoción, sino un protocolo. John reunió toda la fuerza residual en su brazo izquierdo magullado y presionó el botón de liberación con la base de la palma. ¡Clac! La hebilla cedió. El cuerpo de John cayó desde la posición vertical a la horizontal contra la puerta del conductor. El impacto de su propia caída le hizo jadear, el aire caliente quemándole los pulmones. Estaba semienterrado bajo escombros. Equipo de radio roto, cascos vacíos de proyectiles y varias cajas de munición que se habían soltado. Su pierna izquierda estaba atrapada bajo el panel de control, inmovilizado. El calor era sofocante, el aire enrarecido. «Mierda», murmuró, la palabra apenas un susurro que admitía su estado. Necesitaba liberar a Ada. Tenía que sacarla. Mientras John forcejeaba con su pierna, el sonido seco y pesado del castigador se hizo audible desde fuera. No había prisa en sus pasos, solo la confianza terrible de un cazador que sabe que su presa está ensangrentada y atrapada. John logró girar la cabeza para mirar a través del parabrisas agrietado. Vio una silueta masiva, que bloqueaba la tenue luz del atardecer. La criatura no tenía prisa. El Humvee ya estaba haciendo el trabajo por él, cocinando a sus ocupantes. John ignoró el sonido de los pasos. El tiempo era ahora su enemigo más apremiante. Con su mano derecha, buscó a ciegas bajo el forro de su traje y encontró lo que buscaba. Su cuchillo de combate, un elegante instrumento de hoja fija. Era su herramienta más fiable. Se arrastró, usando los codos para ganar centímetros, mientras el metal crujía y el calor aumentaba. El humo ya estaba picándole los ojos, volviendo borrosa su visión. Vio a Ada, colgando inerte, y la visión de su indefensión provocó una determinación helada en el corazón de John. No era ira, sino la absoluta necesidad funcional de preservar el activo, la única llave que lo conectaba con Umbrella. No podía permitirse dejarla morir. Su mente trabajaba a la velocidad de la luz. Si ella muere, él está solo sin información para ir en contra Umbrella. Pero la motivación no era puramente transaccional.
En la breve y tensa interacción que habían compartido, Ada había demostrado ser, a pesar de su coquetería y su agenda secreta, una igual. Había manejado la presión y las amenazas con un ingenio y una precisión que Jon respetaba profundamente. Había generado en Jon un compañerismo sombrío y fugaz entre dos asesinos de élite. Se apoyó contra el asiento del pasajero y levantó el cuchillo con un movimiento forzado. El cinturón era de un tejido de nylon balístico extremadamente resistente. Jon insertó la punta de la hoja debajo de la correa, justo donde se unía al broche. Hizo un primer corte, pero la hoja resbaló por la tensión. La sangre de Jon, mezclada con el sudor, hacía resbalar el mango, pero su agarre se hizo más tenso. Concentración. Tenía que cortar sin apuñalarla y sin fallar. KSHHHH. El primer tramo de la correa cedió con un chasquido. Jon repitió el movimiento en el segundo tramo, forzando la hoja hasta que los músculos de su brazo temblaron por el esfuerzo. El dolor en sus costillas se intensificó hasta convertirse en una agonía. KSHHHH. El cinturón se partió por completo. El cuerpo de Ada se desplomó pesadamente contra la puerta lateral, ahora el suelo, justo al lado de Jon, moviendo ligeramente el metal y haciendo que una fina lluvia de esquirlas cayera sobre ellos. Él se quedó sin aliento por el esfuerzo, y el dolor regresó, un maremoto. En ese instante, el castigador se detuvo justo al lado del vehículo. Jon pudo sentir la sombra masiva cubriendo la cabina. Escuchó un sonido gutural, una especie de respiración húmeda y rasposa, amplificada por la proximidad. La criatura estaba evaluando el vehículo, planeando el golpe final. El clink metálico del lanzamisiles reajustándose perforó el infierno sordo de la cabina. No era solo el sonido de un arma cargándose. Era la confirmación fría y mecánica de que el castigador no consideraba su trabajo terminado. Iba a rematar el vehículo y a sus ocupantes. La prioridad había cambiado. Arma. La criatura estaba demasiado cerca para el escape. Buscó a ciegas bajo el salpicadero destrozado. La Colt Commando, su rifle de asalto, estaba fuera de su alcance, atrapada bajo el asiento del pasajero. Pero su MP5 estaba en su bandolera, caída al revés sobre su cintura. Con un esfuerzo que le costó un grito sordo, Jon se giró, ignorando el desgarro de su costado, y desenganchó la subametralladora de su cuerpo. Apenas tuvo el arma en las manos, un sonido horrible de metal estirándose y rasgándose confirmó que el castigador había llegado y estaba arrancando la puerta trasera del Humvee. Jon podía escuchar la respiración gruesa y gutural de la criatura. La parte superior de la puerta trasera se abrió con un ruido metálico. Un brazo masivo, envuelto en cuero negro y terminando en un guantelete industrial, se metió por la abertura. El brazo se dirigió directamente al centro del vehículo, buscando la destrucción total. Jon reaccionó por puro instinto, su mente en modo piloto automático. Levantó la MP5 y, sin apuntar con precisión, vació media carga del cargador contra el brazo blindado que se abría paso. Bam 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 bam. Las balas de 9 milímetros, diseñadas para neutralizar a humanos, rebotaron en el cuero grueso y la armadura con una fuerza sorprendente, enviando chispas y un sonido metálico horrible, como si golpearan cemento reforzado. El shock no fue el ruido, sino la absoluta falta de efecto. Era como disparar a un bloque de acero. El brazo se retiró momentáneamente, no por el dolor, sino por la sorpresa y el estruendo de la cabina que se había vuelto violenta. Había vida. Había resistencia. Jon sintió un estallido de pura adrenalina que ahogó temporalmente el dolor de sus costillas rotas. El plan era sencillo, brutal e inmediato. Sacarlos por el parabrisas. El parabrisas ya estaba agrietado por el impacto. Jon levantó la MP5, no como un arma de fuego, sino como un ariete improvisado. Con un grito inarticulado de esfuerzo, giró el arma de lado y golpeó el vidrio con la culata, ensanchando la abertura. El parabrisas se hundió hacia afuera, dejando una abertura desigual. Ahora o nunca. Ignorando el roce del metal contra su traje, Jon se deslizó bajo el cuerpo inerte de Ada. Agarró a la espía firmemente por el tronco con ambos brazos. La levantó con una fuerza sorprendente, considerando su estado, y la empujó a través del agujero del parabrisas con una inclinación calculada. Con Ada fuera, Jon usó las rodillas contra el asiento y el dolor como palanca. Con un esfuerzo tremendo, se propulsó hacia adelante y hacia arriba, deslizándose por el agujero recién hecho. El metal afilado rasgó una capa de su traje, pero su cuerpo pasó. Apenas cayó sobre el asfalto sucio, el aire fresco llenó sus pulmones. No se detuvo.
John se apoyó sobre una rodilla, agarró a Ada por el cuello de su gabardina y comenzó a arrastrarla lejos del vehículo humeante con una urgencia frenética. Mientras John se alejaba, el castigador, impaciente, volvió a la carga. El monstruo no se molestó en buscar a través de la abertura rasgada. Simplemente saltó sobre el Humvee volcado, abriéndose paso a través de la puerta del maletero con un rugido ensordecedor. Su objetivo era destrozar la cabina para terminar su misión de eliminación. John alcanzó la marca de 2 metros. Su cuerpo gritaba pidiendo descanso, pero su cerebro estaba contando el tiempo hasta la ignición. Fue justo en ese momento, con el castigador metido a medias en la cabina y la mano buscando a tientas en el infierno de metal, que la llama del motor alcanzó la carga más volátil del vehículo. Los soldados de Umbrella habían guardado varios paquetes de granadas de fragmentación de alto explosivo para una emergencia. Eran la pólvora que encendió el infierno. ¡Wow! La explosión del Humvee fue cataclísmica. No fue un estallido sordo de gasolina, sino una furia concentrada de metal, fuego y ondas de choque. El vehículo se convirtió en una supernova de hierro, la onda expansiva golpeó a John con la fuerza de un camión. John y Ada, un peso muerto en sus brazos, fueron lanzados por el aire. El impacto hizo que John perdiera la conciencia por un instante, el mundo se convirtió en una cacofonía ensordecedora de dolor blanco. El castigador, atrapado dentro del Humvee mientras rasgaba los asientos y el tablero, recibió la carga completa de la onda explosiva y la fragmentación de las granadas. El aire se llenó del sonido de metal desgarrado, carne chamuscada y un aullido gutural y antinatural que resonó por las calles de Raccoon City. John aterrizó pesadamente contra un muro de ladrillos a unos 4 metros de distancia, con Ada todavía parcialmente amortiguada por su propio cuerpo y el traje. Su visión se recuperó para ver lo que quedaba del Humvee. Una masa ardiente y retorcida, escupiendo restos de metal fundido y llamas de colores extraños. El castigador ya no estaba en la cabina. Había sido expulsado por la fuerza de la explosión. La criatura se levantó lentamente de entre los escombros a unos 10 metros, su figura cubierta de aceite y pedazos de Humvee. El lanzamisiles había desaparecido. Su piel blindada estaba gravemente dañada, agrietada, con áreas que brillaban con un rojo febril por las quemaduras. El brazo derecho colgaba en un ángulo inusual, y se tambaleó al intentar recuperar el equilibrio. Estaba herido. John había comprado tiempo y había conseguido la ventaja táctica que necesitaba. Pero John, magullado, ensangrentado y con el oído aún zumbando, miró a Ada. Ella seguía inmóvil. La ventaja no duraría si no se movía. John levantó la cabeza, buscando la figura masiva del castigador. La criatura, ahora una silueta humeante en medio de los restos ardientes, no se movía hacia ellos. Se había hundido sobre una rodilla, la otra pierna extendida, con el brazo derecho mutilado colgando. Su cabeza estaba inclinada, como si estuviera procesando un error fatal. El castigador había entrado en un modo de recuperación forzada, una breve pausa para estabilizar sus sistemas de combate gravemente dañados. Esta no era una tregua, era una oportunidad. El estallido de adrenalina que había permitido a John moverse y respirar durante la explosión estaba en su punto máximo. Tenía que usar ese pico hormonal. Con un gruñido forzado, John se puso de pie, cada movimiento era un acto de pura voluntad. Se inclinó sobre Ada, la levantó en un abrazo de bombero improvisado. Ella era un peso muerto de carne y gabardina magullada, pero la sostuvo firmemente. Correr era un término generoso para lo que hizo. Era un paso lento y laborioso, una especie de trote cojo que lo mantenía en movimiento constante mientras se alejaba de la zona caliente. John se obligó a ignorar la visión borrosa y el punzante dolor en sus costillas, mirando de reojo cómo la gran mano del castigador se agitaba débilmente, como si aún intentara alcanzarlo. A unos 20 metros de distancia, vio lo que parecía ser una antigua tienda de libros o una oficina de correos. Era un edificio de ladrillo con una pesada puerta de madera. Con Ada todavía cargada, John se lanzó hacia la entrada. Al llegar, se detuvo solo el tiempo necesario para medir el objetivo. Levantó la pierna sana y la descargó con toda su fuerza restante contra la cerradura. ¡Kadum! La puerta no se abrió con delicadeza. El marco cedió y la madera crujió en protesta, dándoles acceso. John entró, girando inmediatamente y soltando la puerta para que se cerrara con un golpe sordo. Miró momentáneamente por la ventana polvorienta. El castigador seguía arrodillado, inmóvil. Estaban dentro. John se deslizó hacia la pared más cercana, lejos de la luz. Con sumo cuidado, bajó a Ada, dejándola recostada contra la fría superficie. Ella respiraba, pero su rostro estaba pálido y lleno de hollín. Una vez que ella estuvo segura, John se dejó caer junto a ella.
El silencio del edificio abandonado era un contraste brutal con el caos de afuera. El rugido de la adrenalina se desvaneció, y en su lugar, el dolor insoportable regresó, esta vez sin filtros. John apretó los dientes, su cuerpo temblando. Dejó escapar un gruñido áspero y bajo, y su rostro se contrajo en un fruncimiento de ceño de agonía mientras se apoyaba la cabeza contra el ladrillo frío. Estaban vivos, pero ahora debían lidiar con las consecuencias. John forzó su mente a un modo de inventario táctico. El dolor no era más que datos de telemetría corporal. Con movimientos lentos y precisos, deslizó sus manos por debajo de su propio traje blindado. La metralla y el metal retorcido de la explosión le habían abierto varios cortes profundos y ensangrentados en los antebrazos y uno particularmente molesto en el muslo derecho. Los hematomas internos eran inevitables. Contra ellos, no podía hacer nada más que aguantar. Necesitaba detener el sangrado. Sus ojos cayeron sobre la figura inerte de Ada. Rompió una sección de la tela más limpia y resistente de su gabardina escarlata. Con manos temblorosas pero firmes, utilizó el tejido cortado para atar fuertemente las heridas más sangrantes de sus extremidades. El flujo se detuvo. Dirigió su atención a Ada. Con una delicadeza que desmentía el dolor que sentía, le quitó la gabardina dañada. Al hacerlo, el cuerpo de Ada se reveló. Debajo llevaba un vestido de noche rojo de seda con los hombros descubiertos, una elección tan absurdamente impráctica que John no pudo evitar soltar una risa seca y ronca, que se convirtió instantáneamente en una mueca de dolor costal. Un vestido así en esta situación, murmuró, sacudiendo la cabeza. Examinó a la espía. Múltiples contusiones y cortes superficiales, pero nada grave. Le vendó los hombros y rodillas con más trozos de la gabardina. Mientras lo hacía, notó su figura. Un equilibrio perfecto entre estética y eficiencia, una disciplina que confirmaba su profesionalismo. Con Ada estable, John se recostó, obligándose a calmar su respiración. Repasó el ataque. La velocidad, la fuerza, la indiferencia a las balas, y el hecho de que la explosión solo había forzado a que la criatura se arrodillara. En medio de sus pensamientos, recordó. Gil. Sacó su teléfono. La pantalla estaba fragmentada, pero increíblemente, seguía encendida. Le tomó varios minutos forzar su visión a través de las manchas y descifrar el número de la última llamada entrante. Presionó para devolverla. No tuvo que esperar mucho. John. Por Dios, soy yo, Gil. No he podido contactarte, perdí mi teléfono huyendo del infierno. ¿Dónde estás? La voz irrumpió, áspera por la estática y el miedo, pero inconfundible. Estoy bien. Encontré una parada técnica. ¿Y tú? Su voz era un gruñido bajo, forzado a la calma. Hubo un breve silencio. Gil había captado el siseo involuntario de dolor que John dejaba escapar entre palabras. No me mientas, dijo ella. Puedo oírte. Estás jodidamente herido. Cuando te llamé antes, lo siento, debí decírtelo. Decirme que... El monstruo. El que me perseguía, reveló Gil con urgencia. Recuerdo que antes de perderlo de vista, además de gruñir Stars, también decía tu nombre. John sabía que iba por ti después de mí. Encontré un teléfono roto en una tienda y marqué tan rápido como pude. ¿Lo has encontrado? La información golpeó a John con la frialdad del acero. No era un objetivo incidental. Era un objetivo primario. Sí. Bueno, él me encontró a mí. Es resistente. ¿Resistente? ¿Qué tan grave es? Un poco fuera de combate momentáneamente, admitió John. Fue repentino con su ataque, me tomó por sorpresa. Es más duro de lo que cualquier cosa que haya conocido, Gil. Pero todavía puedo luchar. Solo necesito media hora. No tienes media hora. Necesito ir a buscarte ahora. Tienes que salir de ahí antes de que esa cosa se reinicie. ¿Dónde estás exactamente? John forzó su mente para orientarse a través del dolor punzante. Es una vieja tienda de libros, de ladrillo. Cerca de una intersección con un reloj de torre roto. Estoy a unas 20 calles de la RPD, creo. Gil dejó escapar un sonido de reconocimiento. Lo tengo. Conozco ese lugar. Es la antigua biblioteca de la calle principal, justo al lado del río. Es un buen sitio, la puerta es sólida. Lo era. La voz de Gil se tensó, pero sonó determinada. Mantente firme, John. Tengo un camino relativamente claro. Estaré ahí en 20 minutos, no te muevas. Entendido. Dijo John con la respiración entrecortada. John solo logró asentir en el silencio de la línea, la palabra final apenas audible. Colgó el teléfono. El contacto con Gil había drenado sus últimas reservas de energía.
El dolor regresó, un rugido furioso que superó el zumbido de sus oídos. Sus párpados se sintieron terriblemente pesados, y la imagen de Ada recostada a su lado se desvaneció en una negrura acogedora. John no luchó contra el cansancio. Simplemente dejó que la oscuridad lo reclamara, cayendo en una inconsciencia inducida por el agotamiento y la herida, su cuerpo finalmente obligándolo a un alto forzado. Unos 5 minutos después, el mundo regresó a Ada Wong no como un Big Bang, sino como una punzada sorda detrás de sus ojos, un dolor lacerante que anunciaba el retorno forzoso a la consciencia. Abrió los ojos. Durante un momento confuso, solo vio el techo polvoriento de una estructura desconocida. ¿Qué había pasado? Se obligó a concentrarse. La sensación de ser zarandeada, el chirrido de metal, un golpe devastador, el umbre. Recordó la brutalidad con la que la criatura los había impactado. Intentó mover la cabeza, y un escalofrío recorrió su cuello. No tenía su gabardina escarlata. Llevaba puesto su vestido de noche rojo, pero varias secciones de tela, burdamente rasgadas, estaban atadas con fuerza alrededor de sus hombros y el muslo. Eran vendajes improvisados. Sus ojos se dirigieron inmediatamente al hombre a su lado. John Wick. Él estaba recostado contra la pared de ladrillo, su chaleco balístico rasgado en varias partes, revelando cortes oscuros y contusiones horribles. Su respiración era superficial y agitada, un ritmo irregular que indicaba un daño interno considerable. Estaba profundamente inconsciente. Ada sintió el impulso instintivo de todo agente. Inventario de armas. Deslizó su mano por debajo del muslo, debajo del suave tejido del vestido de seda, hasta la pistolera oculta. Su fiel pistola P9 estaba en su sitio. El metal frío era un consuelo conocido. Mientras su mente se aclaraba, una única cifra llenó el vacío dejado por la conmoción cerebral. 20 millones de dólares. La alta mesa había dejado claro el precio. John Wick muerto para demostrar su capacidad de control. Si lograba entregar la cabeza del Baba Yaga, aunque no tuviera el virus que la mesa le había encargado, podría escapar de esta pesadilla de ciudad, dejar atrás a Wesker y al caos, y vivir la vida mucho más lujosa que antes. Era la oportunidad. La única ventana de vulnerabilidad. El hombre más peligroso del mundo estaba desarmado, herido y en un profundo sueño forzado. El cañón de su pistola se levantó lenta y silenciosamente. El peso del arma en su mano era el peso de 20 millones. Sus ojos, ahora fríos y decididos, se fijaron en la sien izquierda de John. Un solo tiro. Rápido. Limpio. Ada mantuvo la puntería, el dedo acercándose al gatillo, la conciencia de que acababa de haber sido salvada por este hombre, taladrándole la cabeza, una molestia distante ante la magnitud del premio. Capítulo 29. El plan. 28 de septiembre. Raccoon City. 8:30 p.m. La vieja librería era un santuario temporal y silencioso. John Wick yacía en el suelo de cemento, inconsciente, su traje balístico rasgado en varias partes, un mapa de contusiones oscuras. Ada Wong estaba arrodillada a su lado, con la pistola P9 desenfundada. El cañón de su arma se levantó lenta y silenciosamente. El peso del arma en su mano era el peso de 20 millones de dólares. Sus ojos, ahora fríos y decididos, se fijaron en la sien izquierda de John. Un solo tiro. Rápido. Limpio. Ada mantuvo la puntería, el dedo acercándose al gatillo, la conciencia de que acababa de haber sido salvada por este hombre, taladrándole la cabeza, una molestia distante ante la magnitud del premio. Su dedo tembló ligeramente al hacer contacto con el guardamonte. Sus ojos, fijos en el rostro contusionado del asesino, se movían entre la ira calculadora y la fría resolución. Él le había salvado la vida. Eso no significaba nada. En su línea de trabajo, la gratitud era una vulnerabilidad. Ella apretó. El clic de la aguja percutora golpeando la recámara vacía resonó en el pequeño espacio con una claridad ensordecedora. No hubo explosión. No hubo luz. Solo un sonido seco y definitivo de falla. El cuerpo de Ada se tensó en una reacción inmediata de horror profesional. ¿Seguro? Tiró del carro hacia atrás con rapidez febril. La corredera se deslizó suavemente. Vació. El cartucho testigo no estaba allí. Intentó soltar el cargador para verificar la munición de repuesto, pero al presionar el botón de liberación, el chasquido confirmatorio nunca llegó. El cargador entero había sido extraído del arma. Ada sintió un frío que no tenía nada que ver con el cemento de la vieja librería. No fue un error de munición. Fue un acto deliberado. Su memoria, aún nublada por la conmoción, se aclaró de repente.
Recordó vagamente la sensación de manos fuertes y expertas moviéndose sobre ella mientras estaba inconsciente, reajustando sus vendajes improvisados con la tela rasgada de su gabardina. En esa breve ventana de vulnerabilidad, después de que el impacto la dejó fuera de combate y antes de que él cediera al agotamiento de la herida, John Wick se había asegurado. Él no solo la había vendado para salvarla, había desarmado a la amenaza inmediata a su vida. Era una jugada de ajedrez tan simple y elegante que dolía. Un escalofrío helado recorrió la espalda de Ada. La previsión de John, su instinto de supervivencia que operaba incluso al borde de la inconsciencia, era un recordatorio brutal de con quién estaba tratando. El Baba Yaga no solo mataba, también planificaba cada paso, incluso con un pulmón colapsando y la cabeza sangrando. Se mordió el labio con rabia, la pistola vacía ahora un peso inútil que arrojó silenciosamente a un montón de escombros. John Wick no se movió. Su respiración superficial seguía siendo el único sonido en el aire estancado. Estaba tan herido que ni siquiera el clic en blanco lo había despertado. Ada se recostó en el suelo, volviendo a su posición original, sintiendo el frío del cemento bajo la fina tela de su vestido. Miró de reojo a John. La idea de intentar revisar si él tendría munición extra escondida en los pliegues de su costoso traje de 3 piezas era impensable. Si John fue capaz de desarmarla con tal precisión mientras estaba al borde del colapso, Ada no tenía la confianza de acercarse. Si, por una casualidad divina, él despertaba y ella se encontraba a esa distancia, ella perdería. La diferencia entre su fuerza y la suya era abismal, y la de ella estaba comprometida por el impacto. Había algo aterrador en la tranquilidad de la respiración superficial de John, como si su cuerpo solo estuviera hibernando, listo para levantarse en cualquier momento y contraatacar al menor indicio de amenaza. Ada se sentó a su lado, suspirando. Llevó una mano a las vendas improvisadas que John le había puesto, sintiendo la presión en su piel. Vaya, Ada, pensó con una amarga autocrítica. Aquí estás, fuera de juego. Haber dudado, siquiera por un instante, es la clase de debilidad que no puedes permitirte. Se obligó a reenfocarse, escaneando el entorno inmediato de la tienda. El lugar, una antigua biblioteca reconvertida, ofrecía escasas coberturas utilizables, solo pilas de libros podridos y estantes caídos que no detendrían una bala. Revisó su cadera. Para su sorpresa, todo lo demás estaba en su sitio. Su gancho de agarre, sus herramientas de espionaje, la navaja de emergencia oculta en la bota. John solo le había quitado las municiones de la P-9. Un desarme selectivo. Precisión absoluta. No había despojado a Ada de su capacidad de moverse o evadir, solo de su capacidad de matarlo. Pasaron unos minutos que se sintieron como una eternidad. El único sonido era el goteo constante de agua que se filtraba por el techo dañado. John parecía no despertar aún, sumido en una inconsciencia inducida por el shock y el dolor. Su rostro, generalmente cincelado y severo, estaba relajado en una expresión de vulnerabilidad que Ada nunca esperó ver. Sin embargo, no había nada reconfortante en esa paz. Ada se apoyó en los codos para estirarse ligeramente, aliviando la tensión en su espalda y costillas. Sus heridas, hasta ahora anestesiadas por la adrenalina, comenzaban a reclamar su atención. La urgencia de escapar se intensificó. Estaba a punto de incorporarse por completo, de usar su gancho de agarre y abandonar a John Wick a su destino, cuando un sonido la paralizó. Una vibración profunda y pesada resonó por el suelo. No era el estruendo distante de la ciudad ardiendo, sino una sacudida rítmica y cercana, como si un gigante estuviera marchando. El polvo de yeso de la vieja librería cayó de las vigas. Los estantes con restos de libros crujieron en protesta. Ada, que solo había sentido el impacto del bombé, supuso por un momento que era el colapso de un edificio cercano, pero la vibración se hacía más fuerte, más constante, más deliberada. Rápidamente, con el cuerpo tenso como una cuerda de piano, se agachó y se colocó junto a John, en la sombra profunda de un estante caído, un remanso de oscuridad entre los escombros. La vibración crecía, convirtiéndose en pasos lentos y monstruosos que se detenían en la calle justo afuera de la pared frontal de la biblioteca. El pánico se apoderó de ella. Ada se acercó a John con un silencio forzado y le dio unas palmadas rápidas y cautelosas en la mejilla, luego en el hombro. John. Susurró, con la voz apenas audible, temerosa de que el sonido la delatara ante la cosa de afuera. No podía permitirse despertarlo en pánico, temiendo que John la atacara por instinto o que su conmoción lo hiciera violento, pero el tiempo para la cautela se había agotado. Entonces, la escuchó. Una respiración fuerte, áspera, como un fuelle de fragua y el roce de cuero húmedo. Una bestia con problemas respiratorios estaba justo al otro lado del ladrillo.
Y después, la voz, forzada a través de un modulador de tono distorsionado y grave, casi gutural. JOHN. El sonido no era una pregunta, era una declaración de caza. A Ada se le pusieron los pelos de punta. Miró a John, confirmando lo que acababa de escuchar. La cosa de afuera estaba aquí, y estaba buscando al asesino. La posibilidad de escapar se hizo casi irresistible. El tragaluz superior con el gancho, desaparecer, y dejar que el premio se cobrara solo. Sería su solución perfecta. El problema, John Wick, eliminado por un tercero. Pero luego Ada miró sus propias vendas, el recuerdo del dolor insoportable mitigado por la acción rápida y experta de John. Frunció el ceño con rabia. En su mente se dijo, maldición, solo porque me salvaste, te salvaré esta vez, pero luego te mataré. Se lo dijo a sí misma, pero mientras el rugido de la criatura comenzaba a sonar como una excavadora golpeando la pared exterior, algo en la seriedad de John y la inminencia del peligro hacía que la promesa de asesinato se sintiera hueca. Era una deuda de vida impuesta, no una estrategia, y por primera vez, Ada odió ese sentimiento. Ella estaba a punto de arriesgar su vida por un hombre que valía 20 millones si lo dejaba morir. La criatura se había detenido. El silencio que siguió al rugido fue peor que el ruido. Ada se arrastró con el estómago por el suelo, usando los estantes caídos y los escombros como cobertura, hasta el extremo más alejado de la tienda, donde una ventana pequeña y alta, apenas visible en la oscuridad, ofrecía un ángulo oblicuo hacia la calle. El cristal estaba sucio y cubierto de hollín, pero le permitía ver sin ser vista. Se levantó con cuidado, apoyándose en la pared. Sus ojos se acostumbraron a la penumbra, enfocando la silueta que se proyectaba en la niebla anaranjada del cielo contaminado de Raccoon City. Lo que vio la hizo tragar saliva. No era una persona. Ni siquiera un zombi en el sentido grotesco habitual. Era una mole negra y corpulenta, de casi 3 metros de altura. Su cuerpo estaba enfundado en un abrigo de cuero grueso que apenas contenía la monstruosa musculatura. Tenía la cabeza cubierta por una especie de máscara o venda que solo dejaba ver un único ojo rojo y cruel que escaneaba el entorno. En su hombro, una estructura metálica giratoria proyectaba la sombra de un lanzacohetes. Era una máquina de matar biónica, armada con lo que parecían ser extremidades de tentáculos que se movían bajo su gabardina. ¡Qué mierda! La voz interna de Ada era un murmullo de asombro profesional. ¿Qué demonios es esa cosa? Es demasiado. Si esto me encuentra, ni todo mi entrenamiento me salvará. El monstruo, Némesis, giró lentamente su cuerpo masivo, la vibración de su movimiento llegaba incluso a los dedos de Ada a través del cemento. El único ojo rojo se detuvo, como buscando una firma de calor o un olor específico. Estaba demasiado cerca de la librería. Tiempo. Necesito tiempo, y no tengo balas, razonó Ada. Si me encuentra aquí, no solo muero, sino que John también morirá. La única opción es redirigir el objetivo, darle un señuelo que active ese instinto de caza artificial y lo aleje lo suficiente para arrastrar a John a un lugar seguro. Miró a John, quien seguía inconsciente. Estaba demasiado pesado, demasiado herido para moverlo en silencio por la puerta principal. Su mirada se dirigió a su cinturón de herramientas. Tenía una bengala de alta potencia y el gancho de agarre. La bengala podía imitar la firma de un arma encendida o crear una luz intensa que atrajera al Némesis. Rápidamente, tomó el gancho de agarre. Desenrolló el cable de acero silenciosamente y lo ató a la bengala de magnesio. No podía arriesgarse a usar el gancho para subir ella misma. Necesitaba toda la distancia posible. Inhaló profundamente, estabilizando sus nervios. La respiración forzada del Némesis se escuchaba ahora como un fuelle constante. Si John despierta y me ve intentando abandonarlo, no podré usarlo después. Pero si esta cosa nos encuentra a ambos aquí, me arrancará la columna vertebral, pensó Ada, la decisión tomada. Maldición. El diablo que conozco y el monstruo que acabo de ver. Supongo que por ahora, John sigue siendo la mejor opción para la supervivencia a largo plazo. Con un movimiento rápido, usó el gancho no para ascender, sino para lanzarlo con precisión quirúrgica hacia el tragaluz de un edificio deshabitado en la calle adyacente. El gancho voló en un arco bajo y silencioso antes de engancharse en el borde de un tejado de zinc. Tiró suavemente, asegurándose de que la bengala estuviera lista. Némesis no se había movido, pero el ojo rojo seguía escaneando. Con una patada silenciosa, Ada rompió un pequeño panel de madera suelto cerca del suelo, un ruido seco en la quietud. Némesis giró su cabeza inmediatamente. En ese microsegundo, Ada encendió la bengala y tiró del cable con todas sus fuerzas.
El proyectil de magnesio pasó por el aire, encendiéndose al soltarse del cable, y aterrizó con un fuerte clank contra el tejado metálico a 50 metros de distancia. Una luz blanca cegadora estalló, seguida de un humo denso que se elevó rápidamente. Némesis emitió un rugido de motor inconfundible. Su cabeza, con el único ojo, se giró para rastrear la señal. Los pasos pesados se reanudaron, dirigiéndose hacia la luz cegadora. Ada sintió un respiro. Aquel monstruo estaba comprometido y alejándose. «Hora de mover el premio, John Wick», murmuró, volviendo hacia el cuerpo inconsciente de John. El tiempo de juego había terminado. Se arrodilló junto a él y lo agarró por el chaleco balístico para intentar arrastrarlo. El resultado fue nulo. John Wick era un peso muerto de roca sólida. Su traje de Kevlar, el arsenal oculto y la pura densidad muscular de un hombre que había pasado la mitad de su vida en combates brutales lo convertían en una carga imposible. Ella tiró de nuevo, tensando los músculos de su espalda, sintiendo el pinchazo de sus propias costillas rotas en protesta. Solo logró deslizarlo unos 20 centímetros. «No. Es demasiado pesado», jadeó Ada, con una fina capa de sudor frío formándose en su frente. Su respiración se aceleró. «Estoy comprometida, herida y mi ventana de oportunidad se está cerrando. No puedo arrastrar 100 kilos de asesino inconsciente por los escombros hasta la puerta trasera. Necesito que se mueva por sí mismo. Aunque solo sean unos metros». Intentó una técnica diferente, enrollando un trozo de tela alrededor de su torso y tirando con la espalda, usando su peso como contrapeso. El roce del traje de John contra el cemento producía un sonido sordo y chirriante. Lo movió quizás medio metro más, pero el esfuerzo le hizo ver estrellas por un segundo. El dolor de su torso magullado era punzante, una advertencia de que cualquier esfuerzo físico más allá de esto podría enviarla a ella también a la inconsciencia. Se detuvo, apoyando la cabeza en sus rodillas, jadeando en la oscuridad mientras escuchaba el rugido mecánico y cada vez más distante de Némesis. «Absurdo», se dijo con rabia silenciosa, limpiándose una gota de sudor frío que le recorría la sien. «He movido activos más pesados que este, pero nunca en un estado de agotamiento y con dolor constante». La frustración era un sabor ácido en su boca. La inmovilidad de John era una burla a su habilidad. Decidida, dejó de lado la fuerza bruta y optó por la estimulación. Se acercó a John y le dio unas cachetadas leves en la mejilla, suaves, intentando buscar una reacción mínima. «John. John, despierta». Llamó con voz firme, luego con impaciencia. «Vamos, Wick, no es momento para siestas». Ella evaluó la profundidad del shock. Sus ojos estaban cerrados, pero sus reflejos eran lentos, casi inexistentes. Sus labios estaban ligeramente separados, y la palidez de su piel bajo la suciedad era preocupante. No hubo respuesta. Su rostro estaba demasiado pálido, la inconsciencia era demasiado profunda. Con un escalofrío de alarma, Ada se movió a su lado, sus labios apretados. Tenía que ser doloroso. Tenía que ser inmediato. Se inclinó, juntó sus nudillos y los presionó con una fuerza considerable en el centro del esternón de John. El frote esternal era una técnica de primeros auxilios diseñada para provocar dolor intenso y obtener una respuesta de un paciente inconsciente. Era el último recurso antes de la desesperación. Ada presionó con firmeza, ignorando su propio dolor y concentrando toda su determinación. El Némesis estaba distrayéndose con la bengala, pero ese truco no duraría más de un minuto. Podía sentir la dureza del hueso bajo la presión de sus nudillos, un punto de dolor puro. En el instante en que sus nudillos alcanzaron el punto de presión, el efecto fue inmediato y brutal. John Wick no abrió los ojos lentamente. Despertó de golpe. Fue una explosión de instinto. El dolor forzó un reflejo primario. Su mano izquierda, con la velocidad de un proyectil que desafiaba su estado herido, salió de debajo de su chaleco y agarró la muñeca de Ada con una fuerza de agarre inhumana, aplastándola contra su pecho. Al mismo tiempo, su otra mano buscó el arma oculta en la parte baja de su espalda. En menos de medio segundo, su pistola P-30L con silenciador estaba en su sien, el metal frío presionando con una firmeza aterradora. Sus ojos, ahora abiertos, no registraron reconocimiento, solo la fría, asesina intensidad en la supervivencia. El miedo golpeó a Ada como una ráfaga helada. Estaba atrapada, su mano aún sobre su pecho de él, forzada a infligir el dolor que lo había despertado. El instinto la había convertido, instantáneamente, en la amenaza. «John. Soy yo». Siseó Ada, con la adrenalina subiendo como un incendio. El tono era de urgencia, no de coqueteo, la única forma de traspasar el muro de instinto puro que ahora era John Wick. John parpadeó lentamente, una vez.
Su respiración, al principio un jadeo ronco, comenzó a calmarse, volviéndose más lenta y controlada. La niebla del shock se disipaba, dejando a la vista el paisaje de dolor de su propio cuerpo y el rostro de Ada Wong, atrapado bajo el cañón de su pistola. Lentamente, milímetro a milímetro, John bajó el cañón. El arma permaneció en su mano, pero la boca ya no apuntaba a su cabeza, sino al suelo entre ellos. Sin embargo, su agarre en la muñeca de Ada no se aflojó. Seguía siendo la amenaza más cercana. Su voz era un susurro áspero, lleno de la irritación del dolor físico y el terror reflejo. ¿Qué pasó? Ada sintió un alivio inmediato, aunque parcial. Su muñeca, todavía prisionera, palpitaba. Nos encontró. Él, el monstruo. El que nos atacó en el Umbre. Está en la calle. Lo distraje, pero regresará, dijo, notando cómo el agarre en su muñeca se volvía menos aplastante, más bien inquisitivo. Ada sintió un escalofrío al recordar el sonido distorsionado. Él dijo tu nombre, John. John hizo una pausa. Su mirada se desvió por un momento hacia la pared frontal, luego regresó a la expresión de Ada, buscando la verdad en sus ojos. El eco de la voz modulada resonó en su memoria, superponiéndose con la advertencia de Gil de hacía horas. Un monstruo, uno que sabe tu nombre. El Némesis no era un zombi aleatorio. Era un rastreador dirigido. Un trabajo. Con un suspiro casi imperceptible que movió el aire viciado, John soltó la muñeca de Ada. El alivio la recorrió. Disculpa, dijo John, su voz era grave y plana, volviendo a la calma controlada que lo definía, aunque todavía había una tensión palpable en su mandíbula. Estaba hablando de su intento de matarla por reflejo. Es algo que no puedo controlar. Es un protocolo. Ada se frotó la muñeca, evaluando el hematoma que se formaría pronto. Ella asintió, su propio rostro reflejando una comprensión profesional. Entiendo. También tengo protocolos. No hay problema, Wick. John, ya completamente despierto, se movió, sintiendo el dolor punzante en sus costillas y el latido en su cabeza. Miró a su alrededor. El suelo. Los escombros. No era donde había quedado. Miró de reojo a Ada. Me moviste tú sola, ¿verdad? Ada no pudo evitar una mueca de frustración, mezclada con orgullo a pesar de su herida. Sí. Y pesas lo que un FIA de la década de los 80. La próxima vez, sé un activo más cooperativo, replicó Ada, con un tono sarcástico que intentaba aligerar la tensión. John, sin humor, comenzó a levantarse. Ignoró el dolor punzante de sus costillas rotas y se levantó, usando el músculo puro de su brazo para impulsarse contra la pared de cemento. Se detuvo en seco. Sus ojos, entrenados para notar el menor detalle, se enfocaron en un punto. Un pequeño punto de luz roja. Un punto que bailaba sobre la pared de ladrillos, justo detrás de la cabeza de Ada, perforando el polvo en suspensión. No era el parpadeo de una linterna o el reflejo de un incendio. Era un láser de puntería. Y se estaba estabilizando. John no necesitó un segundo pensamiento. Se giró bruscamente, levantándose por completo, ignorando el dolor persistente. Vio la sombra de la criatura recortada contra la bruma anaranjada de la calle. El Némesis ya había ignorado la bengala y estaba de vuelta, de pie frente a la librería. Su único ojo rojo brillaba y, sobre su hombro, el lanzacohetes giratorio estaba apuntando directamente al punto donde Ada estaba sentada. El tiempo se detuvo. Abajo. Gritó John, su voz era un rugido de pura urgencia, mientras empujaba a Ada con una fuerza repentina y salvaje. El empujón fue un impacto controlado y brutal. Ada, que estaba sentada, no tuvo tiempo de reaccionar. Fue lanzada hacia adelante, deslizándose por el suelo. En una fracción de segundo, John se interpuso entre ella y la pared, cayendo sobre ella. No la abrazó con delicadeza. La cubrió por instinto puro, su pesado traje blindado sirviendo como el único escudo posible entre el explosivo y el cuerpo más vulnerable de la espía. El cuerpo de John se cerró alrededor del de Ada en el suelo, su rostro presionado contra su cuello, el traje de lana y Kevlar un abrazo forzado en la oscuridad. Ella inhaló el olor a pólvora y cuero viejo que lo envolvía, y sintió el golpe sordo de su pecho contusionado contra sus costillas. En ese contacto íntimo e inesperado, la mente de Ada, por un momento, se congeló. Solo segundos antes, había considerado la idea de matarlo por una recompensa. Ahora, el hombre cuyo cuerpo era su boleto de salida, y también su objetivo, se había convertido en su refugio. El contraste era tan violento que le produjo un escalofrío, pero no hubo tiempo para la ironía. Un segundo después, el lanzacohetes se disparó. El rugido fue ensordecedor, el aire se partió. El proyectil impactó contra el ladrillo justo donde estaban hacía un instante.
La librería se convirtió en una caldera. El calor blanco y cegador de la explosión penetró la pared en un flash destructivo. El hormigón y el ladrillo explotaron en una nube de escombros. John y Ada fueron engullidos por la onda de choque. Ella sintió la presión demoledora del aire expulsado, el sonido de su propio tímpano luchando, y el peso de John Wick, esa roca sólida, amortiguando el impacto más letal. El mundo se invirtió en un torbellino de polvo, gritos y el colapso estructural de la librería. Ada solo sintió el cuerpo de John, tenso, rígido, y en el centro de la vorágine, la presencia inquebrantable de un hombre que, incluso herido, siempre elegiría el movimiento, y por alguna razón, la protección. La presión sónica se disipó, dejando tras de sí un silencio roto por el crujido de las vigas al ceder y el zumbido agudo en los oídos. John se levantó con un gruñido, con la mano llevada al oído derecho de donde escurría un hilo de sangre cálida, una prueba de la proximidad del proyectil. No dudó. Su mirada se dirigió inmediatamente a Ada, que intentaba incorporarse por sí misma. Sin perder un milisegundo, la agarró por la mano. El agarre era una orden. La levantó del suelo con una rapidez mecánica, ignorando el dolor que le desgarraba el torso. Ada se reincorporó, sintiendo el tamborileo sordo de la explosión en el centro de su cráneo. Antes de que pudiera procesar la adrenalina, John ya había metido la mano en un bolsillo oculto de su traje. Sacó un cargador de pistola P9 y lo presionó en la mano de Ada. «Esto es tuyo», dijo John, su voz ligeramente amortiguada por el trauma auditivo, pero completamente firme. Ada, sin una palabra, asintió. La transacción silenciosa era más elocuente que cualquier disculpa o agradecimiento. Ella tomó su P9 vacía de los escombros y, con la familiaridad de la práctica constante, insertó el cartucho, escuchando el clic satisfactorio que la devolvía al juego. John se giró hacia el agujero humeante en la pared, un boquete irregular donde el cohete había detonado. A través del polvo espeso que aún se arremolinaba, vio la silueta monumental del Némesis. El monstruo caminaba con zancadas rápidas y determinadas, su ojo rojo fijo en los restos de la tienda, mientras el mecanismo hidráulico en su hombro emitía un sonido de clac 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 al cargar otro misil en el lanzacohetes. ¿Cómo tiene tantos misiles ese monstruo?, maldijo John en voz alta, una muestra rara de frustración genuina. No había tiempo para el análisis balístico. El segundo proyectil significaría el colapso total del edificio. John se dirigió hacia la abertura con zancadas rápidas, saltando sobre una pila de libros carbonizados. Ada lo siguió de cerca. Salieron a la calle principal. El aire de la noche era una sopa de humo y ceniza. ¿A dónde vamos?, preguntó Ada, con su arma ya lista. No tengo idea, respondió John, mientras su mirada escaneaba rápidamente el horizonte en busca de cualquier cobertura o ruta de escape que no terminara en un callejón sin salida. Luego, su rostro se oscureció. Pero primero tenemos que encargarnos de la persecución para poder pensar. Se movieron entre coches volcados y carcasas de autobuses, pero sus movimientos rápidos atrajeron la atención. Más adelante, un grupo de infectados estaba terminando de devorar los restos de un coche de policía. Al sentir el movimiento, los zombies levantaron sus cabezas putrefactas, sus ojos blancos girando en la oscuridad. John maldijo entre dientes. Si comenzaban a disparar para limpiar el camino de infectados, el sonido del fuego atraería al Némesis, que ya estaba a menos de 100 metros. Enfrentarse a la mole con lanzacohetes y a una docena de muertos vivientes al mismo tiempo sería su final. Estaban en una encrucijada letal. Fue Ada quien rompió el impasse, hablando con una calma sorprendente, como si estuviera discutiendo un cambio de estrategia en una partida de póker. Tengo una pistola gancho. Puede elevarnos, pero no puedo levantar tu peso con mis costillas. Tienes que usarla. Yo me agarro a ti. Azotea del edificio de la derecha. Es la única forma de evitar la calle. John se detuvo el tiempo justo para que Ada sacara la pistola gancho de su gabardina y se la arrojara. Él la atrapó en el aire. La herramienta se sentía ligera y extraña en sus manos, más un juguete que un arma, y por un momento, John, el maestro en todo armamento, pareció un novato sosteniendo un artilugio de alta tecnología. Apuntas el ancla a un punto fijo en la azotea, disparas, y presionas el botón de retracción. No lo sueltes, dijo Ada con rapidez, colocándose detrás de John, lista para el ascenso. John escuchó el clic final en su mente. Sacó su P-30L con silenciador y, sin dejar de moverse, disparó una ráfaga controlada. PFFT. PFFT. PFFT.
3 disparos silenciosos abatieron a los infectados más cercanos que se acercaban peligrosamente. En ese momento, el suelo comenzó a temblar con una intensidad familiar. El tropezar pesado y metódico del Némesis resonaba en la calle. Ya no estaba caminando, estaba trotando. Se acercaba rápidamente. Ahora, John. Rápido. Urgió Ada. John apuntó el gancho al borde del edificio de oficinas más cercano. Era un tiro difícil, rápido y bajo coacción. Él presionó el gatillo. El ancla salió disparada con un siseo presurizado, el cable de alta resistencia desenrollándose detrás de él mientras el arpón se fijaba con un sonido satisfactorio de metal sobre piedra. Al instante, Ada se lanzó sobre John, rodeándolo con sus brazos y piernas, abrazándolo fuertemente con la cara escondida en la espalda ancha de su traje, una posición necesaria para su seguridad. John apretó el botón de retracción. La pistola gancho, impulsada por un motor potente, tiró de ellos hacia arriba con una fuerza violenta. La velocidad fue cegadora. El ascenso fue brusco y descontrolado, una sacudida vertical. La poca experiencia de John con el dispositivo se hizo evidente. No reguló la velocidad de retracción, y el cable los disparó hacia arriba con la fuerza máxima. Casi se estrellan contra el borde de la azotea del edificio de 10 pisos. En ese momento crítico, Ada, con su rostro tenso por la concentración, estiró una mano y golpeó el dial de control lateral de la pistola en la mano de John. La velocidad del cable se redujo bruscamente, deteniendo su momentum justo a tiempo. Usó el impulso restante para balancearse ligeramente y empujar a ambos hacia el rellano. Aterrizaron en la azotea con un golpe sordo, ambos jadeando, la adrenalina quemando cada fibra de sus cuerpos. Ada se separó de John, completamente frustrada. No vuelvo a darte esa pistola. Espetó, enderezándose el vestido. John, recuperando el aliento mientras escuchaba el rugido furioso y el impacto de otro misil detonando muy por debajo, sonrió con un sarcasmo seco. Y la explicación fue muy intuitiva, considerando que estaba huyendo de una bestia con lanzacohetes. John se agachó inmediatamente, buscando cobertura detrás del borde del parapeto de la azotea, y Ada lo siguió instintivamente. Dime que tienes algo que nos diga dónde está ese ejecutor, susurró John. Ada deslizó su mano dentro de su gabardina y sacó un pequeño espejo compacto de mano, con el reverso de nácar pulido. Lo que es mío, siempre me lo guardo. Una herramienta útil, no lo dudo. John tomó el espejo, deslizándolo apenas por encima del borde del edificio. El ángulo le permitía una vista clara de la calle debajo. Observó cómo el Némesis irrumpía en el espacio donde hacía un momento estaban ellos. El aire alrededor del monstruo parecía vibrar con pura furia, el lanzacohetes apoyado en el hombro como un castigo listo para ser entregado. Ah, mira quién acaba de llegar, masculló John, su boca curvándose en una sonrisa de disgusto. Mr. Misiles ha venido a despedirse. Ada emitió una pequeña risa, una bocanada de aire sorprendida y divertida. Era un alivio momentáneo, una pausa surrealista en medio del horror. Pero la sonrisa de John se congeló. Lo que sucedió a continuación fue un horror que superó la brutalidad estándar del Némesis. La criatura se acercó al grupo de infectados que John había abatido momentos antes. De su cuerpo, específicamente de sus manos y su boca, una masa viscosa de tentáculos pálidos y gruesos se disparó. Los apéndices se introdujeron con precisión quirúrgica en la parte trasera del cráneo de los zombis. Al retirarse, la cabeza de cada infectado explotó, reemplazada por una maraña pulsante de tentáculos parasitarios de color rojo oscuro. Los nuevos infectados no eran los mismos. Se movían con una velocidad aterradora y una coordinación brutal, esparciéndose por el área. John maldijo, el sonido áspero y bajo. Es un control de la plaga. No solo usa armas, también usa soldados, murmuró, su mente de estratega procesando la nueva y peligrosa dimensión de la amenaza. Némesis era un comandante, no solo un bruto. Mientras John observaba, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la noche fría. La gigantesca cabeza del Némesis se movía con movimientos espasmódicos, como un escáner óptico. Y luego, por un microsegundo imposible, la mirada roja del monstruo se dirigió a través del reflejo del espejo, fijándose directamente en John. John retiró el espejo con una rapidez animal. Es imposible que me haya visto. ¿Cómo diablos es posible? No lo sé, John, respondió Ada, su voz teñida de incredulidad, la mano ya buscando el agarre de su P9. Pero no me gusta nada. John volvió a asomar el espejo con extremo cuidado. El Némesis ya no se movía. Estaba quieto, y su ojo rojo de fusión miraba directamente a la azotea, el lanzacohetes ya ajustándose en su hombro, el cañón elevándose en un ángulo preciso.
Nos ha visto, confirmó John en voz baja, bajando el espejo, el conocimiento frío y preciso de su posición de nuevo comprometida. Ada ya estaba lista para correr, pero John no se movió. Ella se quedó mirándolo, confundida. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. John observó el espejo un momento más. La imagen de Némesis preparándose para el ataque no era una sentencia de muerte, sino una oportunidad. Contraatacar, dijo con simpleza. Se desabrochó el cinturón, sacando 2 granadas de fragmentación, las últimas que le quedaban en su kit de emergencia. Ada reconoció el plan de inmediato. La única forma de neutralizar el fuego de cobertura de un lanzacohetes era atacar al tirador antes de que disparara. John se levantó en un movimiento fluido, exponiéndose audazmente. Miró directamente al Némesis, que ya tenía el dedo en el gatillo. El cohete comenzó a encenderse en el barril. John no dudó. Con la velocidad y la precisión de un lanzador de béisbol profesional, lanzó las 2 granadas, una después de la otra, directamente a la posición de la bestia. Justo cuando las granadas cayeron en el asfalto a los pies del Némesis, el monstruo disparó. John ya se estaba moviendo. Se arrojó lateralmente, rodando detrás de un conducto de ventilación. Los 2 misiles pasaron por encima de la azotea con un silbido atronador, fallando por poco y desviándose hacia el cielo. Segundos después, 2 fuertes explosiones resonaron en la calle, el sonido de las granadas detonando a los pies del monstruo. Ada miró el contraataque, la maniobra audaz y suicida. Quedó impresionada. Ella habría elegido el escape, pero John eligió la confrontación como cobertura. Tenemos que irnos. Ahora, dijo John, levantándose rápidamente, sin mirar atrás, sabiendo que aquello no lo detendría, solo lo ralentizaría. Ada lo siguió, su mente ya en modo escape. ¿Cómo piensas seguir?, preguntó mientras corrían. John miró un edificio que estaba a unos 50 metros de distancia, al otro lado de un abismo de tejados oscuros. ¿Tu pistola llega hasta allá? Ada frunció el ceño, recordando la maniobra de novato de John anterior. Sí, pero... No te preocupes. Esta vez lo haré bien, dijo John. Ada, viendo el humo negro y la furia que se levantaba desde la calle, asintió con resignación. Sí, llega. Pero John, regula la velocidad del cable, por el amor de Dios. No quiero que me abraces tan fuerte otra vez. John tomó la pistola nuevamente, sus ojos fijos en el punto de anclaje. Ada se volvió a posicionar, abrazándolo firmemente. John presionó el gancho y esta vez, el ascenso fue controlado, la velocidad perfectamente modulada. Se deslizaron a través del vacío como una sombra. Al llegar al borde del nuevo edificio, Ada se soltó de él. No te acostumbres a eso, John, dijo con un tono juguetón, mientras se acomodaba el vestido escarlata. John le dio la pistola, ignorando el juego. Su mirada estaba fija en la calle, donde Némesis ya se estaba levantando de las llamas, su lanzacohetes visiblemente dañado, pero su forma oscura y su ira, intactas. John se giró para mirar a Ada, su expresión ahora grave, sin rastro del sarcasmo de hace un momento. Sus ojos, profundos y oscuros, no buscaban un escape temporal, sino una solución final. No podemos seguir con esto, declaró, señalando con la barbilla hacia el humo que se elevaba del tejado anterior. No se trata de qué tan rápido corramos. Esa cosa sabía exactamente dónde estábamos antes de que nos moviéramos, incluso a través de un reflejo. Parece que está cableado para rastrearme. Cada paso que damos no es huida, es solo una demora. Va a llegar un punto, probablemente en el próximo kilómetro, donde no habrá más azoteas, ni más escapes, solo un rincón. Y en ese rincón, Némesis nos estará esperando con munición fresca. Ada asintió, su rostro volviéndose un mapa de concentración. La ligereza había desaparecido. Estoy de acuerdo. Correr ya no es una estrategia. Y lo de los tentáculos, esa cosa no es solo un arma, es una plataforma de control biológico. Si puede reanimar a los muertos para que lo ayuden, la superioridad numérica nunca estará de nuestro lado. Ella miró a John directamente, el viento nocturno agitando su cabello. Tenemos que matarlo aquí, ahora, o nunca llegaremos al panal. John entrecerró los ojos. ¿Y cuál es tu plan, Ada? Hemos gastado tu única herramienta de alta potencia y mis 2 últimas granadas en un distractor. Dime qué tienes. Ada sonrió de nuevo, pero esta vez fue una sonrisa depredador, fría y calculada. Se acercó un paso, bajando la voz. Mi primera impresión es esta. Némesis está diseñado para la destrucción, sí, pero parece priorizar los objetivos vivos sobre la infraestructura civil. Si mi hipótesis es correcta, el objetivo final del Némesis no es causar un colapso total de la ciudad, sino neutralizar amenazas y proteger algo.
Mira cómo usó el lanzacohetes en la librería para matarnos, pero no atacó edificios vitales. Su IA, o lo que sea que dirija esa cosa, podría ser la de un cazador selectivo con reglas estrictas. Hizo una pausa, asegurándose de que John estuviera procesando cada palabra. El lanzacohetes está dañado, ¿lo has visto? Su única otra arma ofensiva que conocemos son sus puños y esos tentáculos. Pero hay un objetivo más grande que Némesis en esta ciudad, algo que sí podría destruirlo, o al menos neutralizarlo permanentemente. Algo que a Némesis y a Umbrella le gustaría mantener intacto. ¿El panal? Dijo John, entendiendo el concepto. No, John. El reactor primario de energía de Raccoon City. Ada sacó un pequeño comunicador de su cinturón. Era un dispositivo de rastreo GPS con un mapa de la ciudad superpuesto. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que el laboratorio de I+D de Umbrella depende fuertemente de ese mismo reactor. Mi teoría, basada en su tamaño y complejidad, es que el Némesis no funciona solo con una pila interna. Es probable que su sistema de armas y locomoción masiva requiera un suministro constante y potente o, al menos, una recarga periódica de alta potencia. Si logramos cortar o sobrecargar violentamente esa fuente de energía principal, podríamos, potencialmente, dejarlo completamente inmovilizado. Es un riesgo, pero es el único atajo. John escuchó, su mente militar ya desglosando el plan. Eso es una bomba. Literalmente. ¿Cómo llegamos a un reactor? ¿Y cómo lo cortamos? No podemos llegar al reactor en sí, está bajo tierra y protegido. Pero podemos colapsar la única línea de suministro sobre el suelo. Estamos a 3 azoteas del central electrónico de conversión de voltaje, señaló en el mapa. Es una subestación enorme, un blanco fácil, pero demasiado vital para que Némesis la destruya. Mi hipótesis es que su programación lo obligará a defenderla si intentamos atacarla, porque sin energía, el laboratorio de Umbrella y él mismo son inútiles. Ada miró el gancho que John le estaba devolviendo. El plan es simple. Usaremos la subestación como cebo y arma. Tú y yo vamos a ese central. Lo atacaremos con la poca munición y explosivos que tengamos. No para destruirlo, sino para obligar al Némesis a cambiar su prioridad. De cazarnos a proteger la energía. Y cuando se acerque para defenderlo, utilizaremos lo que tienes. John arrugó el ceño. ¿Qué tengo? No tengo nada. Ada sonrió de nuevo, más salvaje que antes. Tienes el único cable que nos queda, John. Tienes mi pistola gancho, y ahora sabes cómo usarla. Para esta trampa, el gancho no será una herramienta de escape, será el conductor. Vamos a usar ese cable, y la electricidad de 500.000 voltios, para darle a Mr. Misiles un final de alto voltaje. John la miró fijamente, la determinación en su rostro desmintiendo la pregunta que hizo. ¿Funcionará? No se me ocurre otra cosa, respondió Ada con total honestidad. John asintió, el gesto mínimo pero decisivo. En ausencia de una opción mejor, la más arriesgada se convertía en la única. Se prepararon para moverse hacia el central electrónico. En ese instante, el Némesis, cuya silueta ya se elevaba entre el humo de las granadas en la calle de abajo, se detuvo. Había desechado el lanzamisiles dañado, y sus manos de martillo se sostenían a los lados. Sus ojos rojos, fijos en la azotea, estaban listos para la persecución pedestre. Pero justo cuando el Némesis se disponía a avanzar, su gigantesca cabeza giró bruscamente. El ojo biónico se reorientó en otra dirección, hacia la zona de la librería derrumbada. John y Ada se detuvieron, mirándose el uno al otro con una confusión idéntica. ¿Por qué se detuvo? Preguntó Ada en un susurro incrédulo. John siguió la mirada de la criatura. A lo lejos, cerca de los restos humeantes de la biblioteca, una silueta esbelta se movía con cautela, esquivando los escombros y el fuego. La forma en que se movía, el ángulo de la cabeza, el color de la ropa, John sintió un golpe frío de reconocimiento en el pecho. Solo una persona en ese infierno combinaba la gracia táctica con el coraje de enfrentarse a la noche de Raccoon City. Gill, murmuró John, apenas audible. El cambio repentino de objetivo del Némesis se explicaba. El monstruo no solo estaba programado para eliminarlo a él, sino también a los agentes de STARS. John maldijo entre dientes, un sonido áspero. Gill no podía saber del plan, y ahora era un blanco fácil. Él no podía simplemente dejar que el monstruo, incluso en su estado dañado, se enfocara en ella. Se giró hacia Ada, su decisión final, innegociable. Tenemos que ir, dijo John, señalando con el dedo hacia la dirección donde Némesis comenzaba a girar su cuerpo para dirigirse a Gill. Ada estaba genuinamente sorprendida. ¿Ir? John, ese monstruo nos acaba de regalar una oportunidad de oro. Se ha ido a otro lado.
Debemos aprovechar la distracción y correr directamente a la RPD. John negó con la cabeza con firmeza, el rostro como una máscara de piedra. La persona que persigue es una amiga. Y puede ser nuestra ventaja. Si Jill está en el área, podemos usarla para flanquear, atraer al Némesis a la subestación y tener otra oportunidad. Pero no la dejaré a merced de Mr. Misiles sin saber lo que planeamos. Ada suspiró, un sonido largo y gutural de frustración táctica. Miró la espalda de John, dándose cuenta de que la decisión ya estaba tomada. La lealtad de John Wick se había impuesto sobre la lógica de su misión. Maldita sea, murmuró, asintiendo. De acuerdo. Vamos. John se movió con una renovada urgencia. Se dirigió al borde del edificio y localizó rápidamente la escalera de incendios que corría por la pared exterior. Se descolgó sin pensarlo, usando sus manos y pies con una velocidad asombrosa, con Ada siguiéndolo de cerca. Mientras descendían, John revisó su munición. Palpó su P-30L y su MP-5, sintiendo el peso reconfortante de ambas. La escopeta que le había dado Kendo antes de irse, se había ido. No recordaba el momento exacto en que la había perdido, tal vez cuando el Umbe volcó. Ahora se acercaban al monstruo del que acababan de huir. Ada observó la figura descendente de John. No había miedo en sus movimientos, ni una valentía dramática, solo una seguridad tremenda, la certeza de un hombre que sabe exactamente lo que está haciendo, incluso cuando se dirige a una muerte casi segura. Era una sensación extraña que Ada, la mujer de la autosuficiencia total, odiaba. La sensación de que, siguiendo a John, todo podría salir bien.